Otra vez en esta tarde queremos decirte que Dios te ama, que Él tiene un propósito bueno para tu vida. Y nosotros, la iglesia, queremos honrarte, queremos darte una muy bienvenida y queremos darte un panfleto en tus manos. Pero para eso necesitamos saber a dónde tú estás sentado. Así es que levanta tu mano bien en alto, por favor. Los hermanos sugieres van a proceder allá en la parte de atrás. Bendiciones, familia. Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos. Gloria al Señor. Bendito sea Dios. Mantenga su manita bien en alto por si no le han dado. Aquí en la parte de adelante. Dios le bendiga, hermana. Bienvenida. Dios te ama. Gloria al Señor. Y reciban con este aplauso una cordial bienvenida. En el panfleto que acaban de recibir hay un desprendible de color blanco. Ese desprendible es para que tú lo llenes y al final del servicio, al salir del templo, a mano derecha, allá hay una estación que se llama estación de bienvenida para los que nos visitan por primera vez. Y allí tenemos un regalo para cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesucristo, para que usted conozca lo que es la Iglesia La Roca y Centro de Alcance Mundial. Y además tenemos cafecito con pan dulce para que podamos compartir un poquito con ustedes. Allí van a haber líderes de la iglesia que le van a poder dar la bienvenida y poder compartir con ustedes el amor y las maravillas del Señor Jesús. Amén. Así es que una vez más nos entusiasmamos mucho y le damos un gran aplauso a ellos. Dios les bendiga. Si me ayudan con el púlpito, se los voy a agradecer. Vamos a comenzar. Hermano, yo necesito de Dios. Usted necesita de Dios. Amén. Así es que vamos a clamar al que todo lo puede, hermano. Ponte de pie en reverencia a la presencia del Señor. No hay cosa más hermosa que hablar con Dios y obedecerle, ni se diga. Padre, en el nombre de Jesús, somos tu pueblo, redimido, bendecido con bendiciones espirituales. Somos tu pueblo creado para habitar en la alabanza de tu gloria. No para sufrir, no para estar enfermos, no. Tú nos escogiste desde antes de la fundación de la tierra para manifestar la gloria del que todo lo puede. Para estar, Señor, bendecidos arriba y no abajo, sanos y no enfermos, llenos del poder del Espíritu Santo. Y para ello, Señor, necesitamos fe. Y la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y gloria a Dios Padre, que tu pueblo no viene a escuchar ni a oír de un hombre ni de una mujer, pero vienen a escuchar de ti, Espíritu Santo. Tú eres el maestro de la iglesia. Tú eres mi maestro y te pedimos en esta tarde que tú hables a través de mi vida. Si tú usaste un burro, Señor, ¿cuánto más no podrás usarme a mí? Gracias por tu presencia. Estos corazones son tierra fértil y la semilla que es tu palabra va a dar fruto al 100%, Señor. Y así como tú nos honras, Padre, así como tú nos bendices a nosotros aquí en este templo, oramos por todas las iglesias del Inland Empire, pequeñas, de tamaño mediano o grandes, no importa. Donde 2 o 3 están, ahí está el Señor. Bendícelos, Padre, como nos bendices a nosotros. No tenemos competencia con nadie. Somos colaboradores. Y te damos gracias, papá, porque has traído en bien a nuestro amado pastor Paul, al doctor Adams y a los equipos que tú les confiaste para ir al Perú y a las Filipinas, Señor. Declaramos proféticamente que toda esa semilla ha caído en tierra fértil y que dará fruto. Y oramos por los pastores del Perú y de la Filipina, que tú, Señor, les des estrategias del cielo
para que lo que ha comenzado o se continuó pueda desarrollarse con la guianza y el poder del Espíritu Santo, porque el Perú y las Filipinas serán salvos. En el nombre de Jesús decimos amén, amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Pueden sentarse. En esta tarde, hermanos, nuestro pastor Paul me ha concedido el grande privilegio de poder compartir la palabra con ustedes. Y vamos a hablar acerca de creciendo en sabiduría de Dios. Lucas 2:52. Dice la santa palabra de Dios: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Amén. Lo vamos a repetir todos juntos. 1, 2, 3. Y Jesús crecía amén. Y hay una gráfica que, si la podemos poner en la pantalla, por favor, muestra que nuestro Señor Jesús, desde el momento que dice Jesús crecía, quiere decir de que Él no nació hablando. Quiere decir que Él nació como un bebé, en el cual a través del tiempo Él iba a tener la oportunidad de crecer como tú y como yo. ¿Me doy a entender? Usted y yo muchas veces pensamos, bueno, pero Jesús, siendo el Hijo de Dios, Él todo lo sabía. Jesús tuvo un proceso. Y por eso el Espíritu Santo de Dios escribió en Lucas 2, versículo 52, que Jesús crecía en sabiduría. Y ya vamos a enfocarnos en eso. Pero Jesús también crecía en estatura. Quiere decir que Jesús crecía en madurez, en edad, dice alguna versión. Otra, como las que desplegamos en la pantalla, en estatura. Y Jesús crecía en gracia para con Dios. ¿Y eso qué es? Es que Jesús siempre quiso agradar con lo que hacía a papá. ¿Usted quiere gracia con Dios? Haga lo que papá quiere que haga. ¿Y cómo voy a saber yo eso? Pues bueno, voy a tener que adquirir conocimiento. Pero ese conocimiento que no se quede allí, porque si no lo aplica, de nada le sirvió. Y eso se llama sabiduría. Pero Jesús también crecía en gracia para con los hombres. Hermano, usted ya se ha topado con gentes con las cuales a usted le da gusto estar, que le hablan por teléfono y lo primero que le dice: mira, tenés una media hora para que nos podamos juntar y comer algo, tomar un cafecito. ¿Ya se ha juntado usted con personas así? Pero ya se ha juntado usted también con personas que solo le hablan negativismo. Personas que le cuentan una pena mucho más grande a la que tuvieron el día de ayer. Y vienen a la iglesia. Saben la palabra, pero no hay sabiduría. Y ya vamos a ver qué es sabiduría, porque en eso el Señor quiere que nos enfocamos. Jesús crecía en esas 4 dimensiones: en sabiduría, en madurez, en gracia para con Dios y gracia para con los hombres. Y ellas son interrelacionadas. Usted, hermano, quiere ser un buen padre. Usted quiere ser en Cristo un buen padre, una buena madre, un buen abuelo, un buen hijo, un buen siervo. Usted y yo vamos a tener que crecer en estas 4 áreas. ¿Cuántos dicen amén? Son interrelacionadas. Y la primera área en que Jesús crecía, no dice en gracia con Dios ni con los hombres, crecía en ¿qué? No les escucho. En sabiduría, amén. Entonces, hermanos, si Jesús tuvo un proceso
de nacer como un bebé, de crecer como un niñito, llegar a joven. Bueno, yo no sé si 12 años se considerará joven o no, pero en la ley hasta los 13 años ya el hombre era joven y la mujer a los 12. Pero Jesús a los 12 ya estaba en el templo junto con sus padres y llegó adulto. Comenzó su ministerio a los 30 años de edad. Él tuvo un proceso, hermano. Él tuvo un proceso en el cual él tenía que aprender. ¿Y sabe usted cuál era la primer fuente de Jesús cuando él era un niño y cuando él tenía 12 años de aprendizaje? ¿Cuál cree usted que era la fuente de aprendizaje del Señor? Papá y mamá, escúchame bien, es la casa. Jesús, el Señor Jesús testificaba de ver cómo su papá José y su mamá María honraban la ley. Lo presentaron al Señor, lo llevaron a los 8 días a que lo circuncidaran. Lo llevaban al templo como ellos tenían de frecuencia a Jerusalén. Subían cada año, dice, lean Lucas 4, por favor, les va a encantar todo el capítulo. José y María subían de Nazaret, donde vivían, a Jerusalén, como tenían de costumbre todos los años. Entonces, ¿qué veía Jesús? A un papá y a una mamá que observaban y respetaban la ley. Me decía mi abuelita: hijito, la educación comienza por casa. En el reino, en Cristo, tu hijo y tu hija están viéndote a ti. Están viendo cómo tú aplicas lo que conoces de la palabra. Y tú eres su testigo, tú eres el testimonio. ¿Me doy a entender? ¿Y qué es sabiduría, hermanos? Póngale mucha atención. Esta definición dice así: es un conjunto de conocimiento adquirido por el ser humano a cualquier edad. Se supone que entre mayor es la persona, mayor conocimiento tiene. Pues es un conjunto de conocimiento que un ser humano adquiere con el transcurrir de los años, ya sea de manera académica o por los golpes de la vida, como nosotros decimos. Y ese conjunto de conocimientos aplicados y manifestados a través de la conducta humana, de lo que tú y yo hacemos, ya sea para bien o sea para mal, individual o colectivo. La pregunta es entonces, ¿qué estamos tú y yo haciendo con todo el conocimiento de la palabra de Dios que venimos a recibir aquí con tanta unción cada domingo? O los miércoles, los que vienen los miércoles. ¿Estás tú aplicando ese conocimiento a tu diario vivir, a la situación que viene día con día? Pregúntatelo tú. Ahora, hay varias clases de sabiduría. A la luz de la palabra, hay dos sabidurías. En el libro de Santiago habla de la sabiduría de lo alto, que es la sabiduría de Dios, pero también habla de una sabiduría terrenal, diabólica, animal. Nosotros los redimidos, esta es la única verdad. Gloria a Dios por la tecnología, gloria a Dios por la ciencia, pero si ella quiere ser utilizada para contradecir lo que la palabra de Dios dice, pues yo me voy a alejar de ella, porque va en contra de la voluntad de Dios.
Y yo no quiero estar en contra de la voluntad de Dios. Yo quiero ser obediente. Amén. Y hablando de las clases de sabiduría, muchos años atrás, hace 3 o 4 o 5 años, pastor, si no me equivoco, acá en la esquina se abrió un nuevo templo. No sé si ustedes se dieron cuenta. La sabiduría de Dios da paz, mansedumbre. Cualquiera dijera, ya vino la competencia. Pero la sabiduría de Dios no es así. Los pastores oraron y ¿sabe qué hicieron? Les mandaron sillas para que pudieran recibir a las ovejas que Dios iba a mandar allí. Amén. Esa es una aplicación del conocimiento de la palabra de Dios, que dice no tenemos competencia, somos colaboradores. Y por eso oramos por ellos al principio de cada servicio y antes de cada servicio. La sabiduría de Dios. Pero veamos qué dice Santiago, el medio hermano de Jesús, Santiago 1:17, sabiduría de Dios, sabiduría de lo alto. Dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Aquí tenemos algo que se llama centro de distribución. ¿Como cuántas personas vendrán, pastor, semanalmente aquí de promedio? Casi 1000, diga 1000. Pues la estadística es de que aproximadamente el 70%, si no me equivoco, de esos 1700 no vienen a The Rock. Pero nunca se les ha negado una bolsa de víveres. Nunca se les ha negado una bata para el frío, un suéter para el frío, para protegerse del calor. Viene hoy a la iglesia, los niños van a la escuela de regreso, se les da sus mochilas. No solo acá, pero a México. Gracias a tu diezmo y a tu ofrenda. Pero también gracias a la sabiduría de lo alto que ha sido puesta en práctica por el liderazgo de la iglesia. ¿Y cuál es esa sabiduría? Estuve desnudo y me vestiste. Tuve hambre y me diste de comer. Entonces, cuando usted pone en práctica ese conocimiento, usted está haciendo uso de la sabiduría de Dios. ¿Me estoy dando a entender? Ahora, ¿qué hay, hermano, de la sabiduría terrenal? Dice la palabra de Dios que la bendición de Jehová trae riqueza y no añade tristeza. Pues bueno, usted viene a La Roca y lo promovieron en su trabajo y usted dice, gloria a Dios, hoy me voy a ir a comprar un Mercedes. Mira, mujer, Dios ya nos bendijo, me promovieron, porque la promoción viene de Dios, fíjate, Patricia. Y vamos a tener que ir a comer McDonald's, niños, pero vamos a andar en un Mercedes. Amén, hermanos. Y llega el segundo pago. Y ya los niños, ay papi, McDonald's otra vez, ya no. Y llega el sexto mes, peor que usa el carro para arriba y para abajo. Le toca el cambio de aceite, hermano Carlos. ¿Y cuánto vale el cambio de aceite? Total, de lo que usted supuso que era bendición de Dios, no supo aplicar el conocimiento bíblico. Y usted lo que aplicó allí, al haberlo mal aplicado, usted está usando sabiduría del mundo, hermano. Y después viene que ya no da diezmos, después viene que no da ofrenda, después viene
que la promoción debido al estrés, a los 6 meses le dijeron, ¿sabe qué? Lo sentimos mucho, pero va a tener que regresar al trabajo porque no rindió. Tan calladitos ustedes. ¿Qué es esa sabiduría terrenal, hermano? Y yo le voy a ser sincero, porque debemos de ser transparentes. Yo también, pastor, he cometido errores. Y Dios así ha tenido gracia conmigo. Y he tenido que venir a los pies del Señor y decirle, perdóname, Señor. Porque esa sabiduría que yo creí que era tuya, no era tuya. Yo la malinterpreté. Todos cometemos errores, amén. Pero gloria a Dios porque servimos a un Dios de gracia. Entonces Santiago 3, 14, 16 dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica, le llama el Señor. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero pastor, mi vecino, mire, todas las noches se está echando las frías, toma cerveza y ahí vino con un carro del año. ¿Y usted cree que yo me voy a quedar atrás? El celo. Bueno, y aquel que se ha creído, la envidia. Entonces todas esas situaciones nos llevan a tomar decisiones mal enfocadas, aunque tengamos el conocimiento. Entonces está en usted y está en mí, o tomar una sabiduría de lo alto o hacer sabiduría terrenal, diabólica y del mundo. ¿Cómo obtener sabiduría de Dios? Entonces es la pregunta. Bien sencillo, hermano. Pídala a Dios. Bien sencillo. Uno lee la palabra que la tierra es el estrado de los pies de Dios y que Él no habita en templos hechos por manos de hombre. Pero Dios es sencillo. Él nos ama tanto, Carlos, que Él te dice el A, B, C. Nuestro Padre es bueno. Él no te va a poner un ejercicio sin darte las herramientas. Él te equipa porque Él te ama. Él no te va a poner a hacer el ridículo. Pastor, no me da pena. Yo he luchado, he orado, he ayunado para que me promuevan en la ciudad. Pero Señor, le he pedido, si yo no te voy a poner en alto, si yo no estoy listo, si yo no estoy preparado, que no se haga. Y no me han promovido, no estoy listo. No estoy listo, hermano. Hay que ser honesto con uno mismo y agradecido donde Dios me tiene. Amén, hermano. Bueno, entonces Santiago 1:5, ahí está la respuesta. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos, diga a todos, abundantemente y sin reproche, y le será dada. Digan amén. Diga, yo soy la iglesia. Dígale a su vecino, tú y yo somos la iglesia. Y cumplimos el pasado junio 12 años. Amén. Y comenzamos leyendo que Jesús crecía en estatura. Crecía en sabiduría en primer lugar. Entonces usted y yo tenemos que seguir el ejemplo de Jesús. Crecer en sabiduría. ¿Cómo? Pidámosla al Señor en primer lugar. Dios ciertamente da la sabiduría, pero ¿quién la va a hacer crecer? Eres tú y eres yo. Y Dios está con unas grandes ganas de juntarte contigo para ayudarte. La sabiduría es como la fe. Él nos da una medida de fe, pero ¿quién la desarrolla?
¿No eres tú? Pero ahí está Dios junto a ti para que esa medida de fe crezca. Él es tu impulso, Él es tu pronto auxilio en tiempo de necesidad. Estás enfermo, clama a Él y Él te sana. ¿O no es así? Pues así es la sabiduría. Lo lindo del reino es que tú y yo no estamos solos, que Dios está para ayudarnos. Él quiere encontrar a alguien con quien trabajar en esta tierra. ¿Estás tú listo? Gloria a Dios. Porque el Inland Empire, pastor, será salvo. Porque nosotros, en el nombre del Señor, el corazón del Padre, es abrir iglesias en toda Latinoamérica. Pero vamos a necesitar crecer en sabiduría. Vamos a tener que crecer en madurez. Tenemos que crecer en gracia con Dios y con los hombres. Donde usted vaya, necesitamos un terreno para vivir. ¿Sabe qué? Usted me cae bien, Pastor Paul. No sé por qué, pero no he podido dormir toda la noche. Ahí está el terreno, construya su iglesia. Yo lo creo. Para Dios no hay nada imposible, hermano. Entonces, usted y yo tenemos que estar dispuestos, diga dispuestos, para poder nosotros recibir esa sabiduría junto con la ayuda del Señor. ¿Cómo crecer en sabiduría de Dios? Ya vimos cómo obtenerla, pídala. Hoy vamos a ver, ya vimos clases de sabiduría, ya vimos cómo obtener sabiduría. Hoy vamos a ver cómo crecer en sabiduría de Dios. Hermano, usted puede alabar, usted puede adorar, usted puede hacer múltiples manifestaciones de su amor hacia el Padre. Pero es en la intimidad que usted va a crecer en la sabiduría con Dios. ¿A qué me refiero? Dice la palabra que Dios no nos ha dado un espíritu de esclavitud para que regresemos al temor de antes. Ay, que me despidieron, mujer, ¿sabes qué? Nos vamos a ir a México. Que me dijo el hombre que iba a morir la otra semana, una semana de vida me queda. No nos ha dado el Señor un espíritu de esclavitud para venir a tener el temor de antes. No, no, no. Nos ha dado un espíritu de amor. Un espíritu de adopción como hijos e hijas, que podemos venir a Él y decirle: Abba, Padre, dice el apóstol Pablo. Y Abba significa papito lindo. ¿Se acuerda cuando usted era niño y corría donde su papito? Yo corría y le decía: papito precioso. Pues así es Dios. Y estaba yo escuchando una enseñanza de Paul Wilbur y dice de que para él Abba acaba de hacer la traducción del original y significa tener el olor de Dios. Y cuando usted tiene el olor de Dios en su corazón, su vida tiene que cambiar. Amén. Dele un aplauso al Señor, hermano. Y Josué 1:8 dice de la siguiente manera, y esto es como usted y yo vamos a aprender a tener intimidad y cómo vamos nosotros a crecer en sabiduría. Josué 1:8 dice de la siguiente manera: nunca, diga nunca, se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nunca se apartará de tu boca. ¿Qué dijo Jesús? De la abundancia del corazón habla tu boca. De día y de noche. ¿Qué implica eso? Implica continuidad, hermano. Y por lo tanto una relación íntima con el libro de la ley y, como aprendimos la semana pasada, con el creador del libro de la ley. Intimidad
con las promesas, apropiándonos las promesas, pero también apropiándonos de aquel que dio las promesas. Amén. Y dice, para que guardes. Hermano, allí viene lo que nos enseñó Pastora Débora. Tú vas a tener que rendirte. Ya no más mi manera, pero la manera de Dios. ¿Y cuál es la manera de Dios? Aquí está. Aquí vas a crecer tú y yo en sabiduría. Vas a tener que someterte. Y esto es a diario. Amén. Y es un deleite hacerlo. No es pesado, no es aburrido. Es un deleite. Y sigue diciendo, para que hagas. Para que hagas. ¿Qué vamos a aplicar? Lo que hemos leído en la palabra. La sabiduría. Junto con la obediencia. Conforme a todo lo que en el libro está escrito. Ahí entra el conocimiento. Amén, hermanos. Nosotros como iglesia queremos ayudarle para que todos juntos podamos agradar a papá. ¿Quieres tú agradar a Dios? Da a la iglesia la oportunidad de ayudarte. ¿Cómo? Estamos por abrir lo que se llama la Escuela del Ministerio, ISOM. Estamos por comenzar los grupos de conexión. Amén. Y rápidamente yo le voy a pedir a los hermanitos, para que el tiempo ya entró, pasen por acá. 3 testimonios, hermano, de cómo el padre y la madre ha influenciado en un hijo para crecer en la sabiduría de Dios. Otro testimonio de cómo al varón el haber ingresado al instituto bíblico, a la escuela del ministerio, le ayudó a crecer en sabiduría. Testimonios, hermanos. Estamos hablando de no solo de conocimiento, pero de los frutos de la aplicación de ese conocimiento. Si pueden pasar rápidamente aquí adelante, por favor, hermanos, sin pena, no los quiero avergonzar. Pasen rapidito. Gloria a Dios. Gracias, hermano Armando. Vengan para acá rapidito. No tengan pena. Les damos un aplauso, hermanos, para que ellos se sientan en confianza. A ver, hermano Ismael, Dios te bendiga. Él acaba de regresar del Perú. ¿Cuántos años tenés, hijo? 15 años. Ponete el micrófono, pues. 15. ¿Está encendido? Ok, hijo, la pregunta para ti es la siguiente. Tú tenés un papá y una mamá. Y vimos al principio que ¿dónde comienza la educación? ¿Y a quién o de quién aprendía Jesús cuando era niño? De papá y de mamá. ¿Cómo tu papi y tu mami han influenciado en ti para tú poder crecer en sabiduría a tus 10, 15 años de edad, hijo? Mis padres me han influenciado de una gran manera cuando se trata de mi caminata espiritual en el camino de Dios. Algo que siempre yo he visto en mi familia es la unión y la disciplina. Siempre cuando se trata de cosas de Dios y de compromisos, ellos me han inculcado la disciplina, el respeto y la responsabilidad. Al hacer un nuevo paso en el camino de Dios y la vida, lo hacemos en familia y en disciplina. El ejemplo que tengo de mis padres es que cuando se trata de estudios bíblicos de la iglesia, ellos siempre me decían, el tiempo para socializar con los amigos, hay un tiempo, pero el tiempo de Dios es especial y único. Otro ejemplo que tengo de ellos es cuando mi hermano mayor falleció. Yo vi que mi mamá, cuando le dieron las noticias, en vez de llorar, lo primero que buscó fue su Biblia y empezó a alabar a Dios. Y ahí fue donde yo vi que Dios, el problema chico o grande, ahí está y Él es la única respuesta. Yo voy a terminar con un versículo en Efesios del 6 del 1 al 4 que dice: hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor, pues esto es lo correcto. Honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien, críenlos con la disciplina y instrucción que proviene del Señor. Gloria a Dios.
Este aplauso es para el Señor. Te felicitamos, Ismael. A ver, hermano Héctor, cuéntenos. Yo sé que usted ha tenido una vida, el varón, de pruebas y pruebas muy duras. Lo iba a visitar su hermano a casa y desafortunadamente tuvo un accidente, falleció. Y después de eso tuvo una cadena de eventos. Realmente era una cuestión: ¿y dónde está mi Dios? Pero el varón decidió entrar al instituto, a la escuela del ministerio. Y la pregunta es, varón, ¿en qué el instituto, la escuela del ministerio ha ayudado a ti para poder crecer en sabiduría? Bueno, a mí me ha ayudado bastante el haberme involucrado en la escuela de ISOM. Me ayudó bastante a encontrar la paz, la tranquilidad del Señor, porque los caminos que yo andaba estaba yo muy perdido. Me enseñó a ser muy obediente a cuando Dios me habla, muy obediente a su palabra del Señor. Me enseñó a tener un corazón disponible en Él, abierto para mi Señor, y creer en el Señor que Él todo lo puede, porque Él es el que tiene el control de mi vida. Yo le entregué mi vida al Señor y Él me ha mostrado muchas cosas en mí, ha obrado en mi vida de una manera grande. A mí me ha ayudado en mi crecimiento espiritual bastante. No sé cómo explicarlo, cómo decirlo que ISOM ha hecho en mi vida. La escuela de ISOM me ha ayudado bastante en mi caminar espiritual en Dios. Me ha ayudado bastante. Gloria a Dios, hermano. Me comentaba anoche que había tenido usted una lucha de que no había empleo, habiendo empleo. Sí. ¿Podría usted testificar de cómo usted aplicó la sabiduría de Dios en esa situación? Bueno, yo estuve ahorita he pasado por muchas pruebas, pero Dios nunca me ha abandonado, siempre ha estado a mi lado, mi Señor. Siempre Él se ha mostrado, se ha manifestado de una manera increíble. Yo acabo de pasar por un periodo casi de un mes sin trabajo, mucha diferencia de lo que yo ganaba antes a lo que estaba ganando semanalmente. Pero mi fe en Dios y mi oración en el Señor me ha enseñado que Él tiene el control de todo. Yo no me dejé caer, yo no dejé que toda esa presión me pusiera abajo y que yo dijera, ¿dónde estás, Señor? ¿Por qué me abandonas? Pero Él nunca me abandonó. Yo estuve esperando y yo dije, Señor, yo sé que tú tienes algo para mí. Si no hay ahorita empleo, yo sé que tú vas a abrir otra puerta y tú me vas a dar esa gran bendición. Tú vas a obrar en mí y yo sé que así va a ser. Yo tengo unos hermanos de varones, son varones en oración, y siempre acudo a ellos y les digo, hermano, estoy pasando por esto, pido sus oraciones, intercedan por mí, y ellos lo hicieron. El pastor Vladimir siempre está orando, siempre está en mis oraciones, y yo ya no veía salida. Y el viernes mi hijo, el más chico, me habla y me dice, papi, estoy trabajando con mis amigos, mi amigo se va para Rumania y quiere que me quede yo encargado de su constructora, tiene una constructora él. Y le dije, gloria a Dios, mi hijo, qué bueno, primero escucha lo que te dice y luego hablamos y yo te ayudo para ver qué está pasando. Mi hijo me manda un texto diciéndome todo, cómo está. Y yo llego a mi compañía y les digo, miren, tengo otro empleo, me tengo que ir, ya no puedo continuar con ustedes porque nomás me tienen dándome un día de trabajo. Le dije, me tengo que ir. Mi patrón se asusta, me dice, no te vayas, ¿qué puedo hacer por ti? Mira, le dije, nada, déjame hablo con ellos, voy a ver qué me ofrecen
y yo te hablo a ti. Y me dice, no. Dice, ¿qué puedo hacer para que te quedes? Dice, no te vayas, por favor. Le dije, ok, le dije, hace como mes y medio atrás tú me dijiste que me ibas a dar un aumento en mi trabajo. Le dije, ponlo ahorita, muéstrame qué tienes para mí y hablamos. Entonces yo me puse a orar, Señor, que se haga tu voluntad. Si esto ya no es para mí, que no sea. Si el otro empleo que le estás dando a mi hijo, ese va a ser el que tú quieres, pero que se haga conforme tu voluntad, Señor. Toca el corazón de este hombre y que se haga lo que tú digas. Mi patrón empezó a escribir en un papel, puso todos los datos y todo y me dijo, yo te ofrezco esto. Cuando, oh Dios. Perdón. Dios siempre quebranta mi corazón. Mi patrón me puso en el papel, yo lo que hago remodelaciones de apartamentos y él me paga por apartamento que yo hago. Él me puso $100 más en cada apartamento que yo hago. Estamos hablando casi alrededor de $300, $400 por día, lo que él me va a dar a ganar. Gloria a Dios. Un aplauso al Señor, hermanos. Buenas tardes, hermano Patrick. ¿Cómo está usted? Yo estoy muy bien. Gloria a Dios. Hermano Patrick Bendecido. y su amada esposa Lucy, ellos son líderes de grupo de conexión por tiempo ya, creo que 2 años ya. 2 años y medio, gloria al Señor. Y ustedes como líderes de grupo de conexión, ¿cómo les ha ayudado el grupo de conexión a poder crecer en sabiduría de Dios? Bueno, yo creo que para mí ser líder en ese grupo ha ayudado a mí a tener más en serio mi responsabilidad a Dios y también ha puesto como un reto de que yo necesito orar más, necesito estudiar más y con los hermanos ayudándome y obviamente el Espíritu Santo también, yo creo que mi nivel de sabiduría ha crecido mucho. Y tengo que decir también que no es por mí, porque cuando yo empecé era como asustado que estaban pidiéndome hacer eso, porque en realidad no sentí listo, pero como tú dijiste antes, tiene que ponerse dispuesto. Y yo cuando recibí la llamada, yo dije que bueno, yo no creo que soy listo, pero voy a tratar y voy a orar que el Espíritu Santo me ayuda. Y Él ha ayudado mucho y yo siento como que en Moreno Valley, como un grupo, como una familia, hemos recibido mucho del Espíritu Santo por ser fiel a esa llamada y creo que eso es todo, no soy mucho para hablar. Gloria a Dios. Gracias, hermano Patrick. Hermanita Lucy, ¿a ti cómo te ha ayudado? A mí me ha ayudado en lo personal a tener una relación más íntima con el Señor, a buscarle más, a hacer más ayuno, tener más conexión con el Señor y estar dispuesta a que cualquier hermano que tenga alguna necesidad, estar dispuesta yo a poder apoyarle orando. Amén. Y a veces me llaman con necesidades de salud o cualquier necesidad que tengan, pues estar lista, estar presta a poder ayudar en ese momento. Gloria a Dios. Y yo tengo como un antes y un después de estar en el liderazgo. Antes yo había, pues sí, verdad, congregada, pero
venía a la iglesia y yo estuve pasando mucho dolor, estuve con mi problema de la columna. E incluso el enemigo me atacaba mentalmente, tenía miedos, pensaba que hasta me iba a morir. En uno de los ayunos, cuando se empieza los 21 días de ayunos, pues estuve ayunando, y luego el último día que tuvimos la reunión acá, en oración yo le rogaba al Señor que por favor me utilizara en algo, que me pusiera en algún lugar donde yo le podía servir, donde yo pudiera ser útil. Y le decía, pero envíame junto con mi esposo. Quiero que tú nos pongas como una sola carne que somos, donde podamos servirte, que creas que somos capaces de hacerlo. Le decía, no creo que estoy haciendo mucho por ti, porque solo te servimos en el ministerio de niños. Y ahí orando, y luego pues me derramé, me puse en llanto, y luego sentí su mano en el hombro y me abrazó, sentí literalmente su abrazo. Esa misma noche usted me dijo, al terminar, usted me dijo, ustedes son los encargados del grupo Moreno Valley, quedan como Timoteos. Y me quedé, en el momento no reaccioné, hasta que estaba en el parking, le dije a mi esposo, le dije, el Señor contestó bien rápido mi llamado, lo que yo le pedí. Le dije, el pastor Vladimir dice que vamos a estar de Timoteos. Y yo le estaba orando al Señor que quiero servirle más. Y yo pienso que esto es también porque tenemos que estar dispuestos a lo que el Señor quiere cuando nos hace el llamado, tener esa libertad a aceptarla, aunque no estemos preparados, ¿verdad? Pero el Señor nos va guiando, nos va dando la sabiduría. Amén, hermanita Lucy. Y si usted observa, hermano, muchas gracias. Le damos un aplauso al Señor. Amén. Mire, iglesia, el objeto de tenerlos a ellos acá testificando es bien sencillo. Es mostrarte que Dios no le importa la edad. Un joven de 15 años. A Dios, Él es un hombre adulto con experiencias y sufrimientos duros, y Dios ha estado con él. Pero él tuvo que ejercer lo que él conoce del Señor, la sabiduría de Dios. Al Señor no le ha interesado la barrera del lenguaje. Amén. Él quiere dos corazones preciosos dispuestos. Y al que el Señor llama, el Señor equipa. Amén. Entonces, hermanos, muchas gracias. Démosle un aplauso al Señor. Y voy a terminar, hermano, ¿por qué debo crecer en sabiduría de Dios? Nosotros tenemos que agradar a Dios, claro que sí. Y lo agradamos con nuestra obediencia, siendo sabios. Jesús dijo, id y haced discípulos. Pero ¿por qué debo crecer en sabiduría de Dios, además de eso tan importante? Efesios 4, 14 al 16 dice lo siguiente. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. Qué doloroso es ver una gente que estuvo en el templo adorando al Señor y hoy ya no vienen. Cada quien es libre de creer lo que quiera. Pero ¿por qué pasó? Porque no crecieron. Todo fue un montón de conocimiento, pero nunca lo aplicaron. Entonces, ¿cómo usted va a ver la gloria de Dios? Sigue diciendo el Espíritu, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Imagínese usted. Por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Con astucia. Sino que siguiendo la verdad en amor, dice el apóstol, crezcamos, diga crezcamos,
en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Diga: yo soy miembro del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es mi función? Usted pregúntele a Dios y la que Dios le diga lo hace en amor. Pero usted debe de crecer en sabiduría, hermano, para que nosotros no podamos ser como niños fluctuantes. Mateo 24:24, Jesucristo dijo lo siguiente: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Entonces, si usted y yo no meditamos en la palabra de día y de noche, si no la aplicamos, si no aprendemos y le pedimos a Dios discernimiento, va a venir un falso profeta haciendo prodigios y señales que, si usted no discierne, usted puede ser confundido, puede ser engañado. ¿Me doy a entender? Y usted dirá: hermano pastor, mire, es que se oye bien bonito, pero la verdad, para mí la Biblia es aburrida. La abro, la trato de leer y no entiendo nada. ¿Cuántos se identifican con eso? Ahí estuve yo, hermano. Y para mí esto es lo más sabroso y saludable que hay para mi vida. Esta palabra es viva y ella es eficaz. Ella es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Yo no sé para dónde ir, aquí vengo y consulto, aquí encuentro la respuesta. Amén, hermano. Para todos ustedes debe de ser lo mismo también. Retos para crecer en la sabiduría de Dios, hermano, ¿sabe cuál es? La carne. Usted dirá: quiero crecer en sabiduría como Jesús lo hizo. Quiero buscar la presencia de Dios. Quiero levantarme de madrugada a orar, pero ¿sabe qué? Me vuelvo a dormir. Quiero hacer la voluntad de Dios, pero hay algo que me frena, que me detiene, me cansa y no lo entiendo. ¿Qué hago? Dice la palabra en Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces tú tienes un oponente, la carne. ¿Y qué hacer con la carne? ¿Cómo la vences? Otra vez bien sencillo: abre la boca y confiesa la palabra. No te quedes callado. Abre la boca para confesar la palabra. Amén. Usted siente un dolor. Yo ya a mis 50 y pico, ya me cuesta subir gradas, pastor. Y ya me agarra el dolor en la rodilla. Padre, tu palabra dice que yo aún en mi vejez estaré verde, próspero y fructificado. Así es que, rodillita, vámonos en el nombre de Jesús. Amén. Ay, si es que si doy esto, me quedo sin esto. El Señor proveerá, alma mía. Que la señora no me dijo: te amo, hijo. Mi Padre me amará de día y de noche, en todo tiempo y en lugar. Y yo bendigo a mi esposa porque la amo con todo mi corazón. Amén. Que allá la doñita en El Salvador no me ha hablado por un mes. Padre, tu palabra dice que debo de honrar y respetar a mi mamá. Ahí agarró el teléfono: mamá, te extraño tanto. Yo no, ni una semana aguanto sin escuchar la voz de ella. ¿Me doy a entender, hermanos? Entonces Gálatas 2:20 nos da la respuesta: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y la fe, hermano, viene por el oír, y el oír la palabra de Dios.
Y cuando usted y yo venimos al templo, venimos a oír del Señor. Cuando usted lee la palabra, usted escucha de Dios mismo directo. Y hoy sí, hermano, con esto yo termino. Yo quiero darte a entender la importancia de abrir tu boca. Para ser salvos, ¿qué tenemos que hacer? No tenemos que confesar, no tenemos que abrir la boca. Se cree con el corazón, pero se confiesa con la boca para salvación. Hablar. Usted pecó, ¿qué dice el apóstol Juan? Hijitos míos, si alguno pecó, confiese su pecado, hable. Y Dios es fiel y justo. ¿Y qué dijo el apóstol? Que el poder de la vida, Jesús dijo, el Señor Jesús dijo, el Espíritu Santo en Proverbios 18:21, que el poder de la vida y la muerte está ¿dónde? En lo que usted y yo hablamos, hermano. Entonces yo le animo en el nombre del Señor Jesús a que usted pueda crecer en la sabiduría de Dios, teniendo intimidad con Él, viviendo la palabra, abriendo su boca para confesar la palabra. Si usted tiene alguna emergencia, una necesidad, hable con el hermano, con la hermana, necesito tu oración. Y a la luz de la palabra, ejerzamos todos el conocimiento de la palabra de Dios para poder crecer como Jesús en sabiduría. Si Dios le habló, dele un aplauso al Señor, por favor. Pastor, un minuto más. ¿Me dan un minuto más, iglesia? Póngase de pie. Nuestro pastor tiene un mensaje bien, quiere hablar con ustedes. ¿Cuántos realmente quieren crecer en sabiduría? ¿Cuántos? Vamos a orar. Padre, tu palabra dice, Señor, en Primera de Reyes capítulo 29, capítulo 4 y versículo 29. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes y anchura de corazón como la arena